Buen día. A nombre del comité organizador de la Expo PYME Monterrey 2021 y Caintra Nuevo León, agradecemos su asistencia a este panel. A continuación, vamos a ver un video de nuestros patrocinadores. Tu negocio es tu pasión. La nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a confío.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Tarjeta de crédito, con la que obtienes flexibilidad de pagos y tarjetas adicionales personalizadas. Pagos B2B. Cobra y financia todas las facturas de tu empresa. Crédito empresarial. Solicita desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos y obtén tu respuesta en 7 minutos. Gestión empresarial. El sistema para el control de tu negocio donde quieras. Confío. Soluciones financieras para empresas en crecimiento. Muchas gracias. El panel presentado a continuación se titula Tendencias de la economía para las pymes, que será integrado por la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú, directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Este panel será moderado por un servidor, Mario Parga, gerente de Estudios Económicos de Caintra Nuevo León. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con distinguidos ponentes participando en este panel. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su participación. Joana Cecilia Chapa Cantú es doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones, titulada con honores por la Universidad de Barcelona en 2013. Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada con mérito académico en 1997. Sus principales áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. De 2007 a la fecha, cuenta con alrededor de 50 publicaciones. Ha participado en investigaciones financiadas por el Colmex, el SAT, el CEMIC, Fundación Volkswagen, el Fondo Sectorial y Mujeres con ACID, entre otros. En segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 2016, Premio a la Investigación UANL en el área de Ciencias Sociales 2004, 2006, 2009, 2010 y 2020, primer lugar del Premio CIE UNL en 2012, 2014 y 2016, menciones honoríficas en el Premio Victoria Urquidi 2011 y en el Premio Rómulo Garza. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Desde 2003 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 2016 es directora del Centro de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Bienvenida, doctora. El doctor Carlos Hurtado López. Carlos Hurtado es un economista mexicano con licenciatura del ITAM, doctorado en Economía de la Universidad de Chicago. Fue director del Centro de Análisis e Investigación Económicas del ITAM y ha sido profesor de tiempo completo y parcial de diversos cursos en la licenciatura y maestría de Economía de esa institución. En el sector público ocupó diversos cargos, principalmente en el campo de política económica. Fue director general de política económica en la extinta SPP, director general de crédito público en Hacienda, coordinador general del programa de empresas en solidaridad, embajador de México ante la OCDE, coordinador de asesores de política económica del presidente Zedillo y subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del presidente Fox. Se desempeñó también como embajador representante permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y como vicepresidente de Administración y Finanzas y gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Fue miembro del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional representando a México y otros países.
Ha publicado diversos artículos sobre la política económica y actualmente es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Bienvenido, doctor Hurtado, a este foro. Antes de comenzar, les explicaré un poco sobre la dinámica. Tendremos a nuestros dos panelistas exponiendo alrededor de 25 o 30 minutos una presentación previa que han preparado. Posteriormente pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ponerlas en el chat que aparece a la derecha de la página de la transmisión. Sin más, cedo la palabra al doctor Carlos Hurtado para iniciar con su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un placer de compartir aquí la mesa esta con Joana. Y muchas gracias, Mario, por la invitación y por haber organizado todo esto. Bueno, tengo una presentación que enseguida voy a mostrar en la pantalla, pero déjenme comentar de entrada que la presentación un poco se centra en dos temas. Uno, ¿cuál es la perspectiva de la reactivación económica en México en este momento? Y el segundo sería algunas ideas, no es exhaustivo esto, que en el Consejo Coordinador Empresarial hemos estado pensando, porque el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, depende del Consejo Coordinador Empresarial, aunque tiene autonomía operativa, ¿no? Pero con Carlos Salazar hemos estado pensando en algunas ideas y que les voy a mostrar en la segunda parte de la presentación. Entonces, esos dos se trata. Y sin más, por el momento, y gracias por la introducción tan amable, Mario, voy a poner aquí la presentación. Espero atinarle la correcta. Yo creo que ya lo hice. Y ahí se ve, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Mario? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, entonces, ¿hay una reactivación de la economía o ahí viene la reactivación de la economía? Es un poco el tema que quiero atacar ahora. Y como introducción, déjenme nada más hacerle algo en la pantalla aquí porque me estorba la visión de nosotros mismos. Un poco. Una disculpa, por esto. Ya, esto. Entonces, bueno, pues como introducción, simplemente me gustaría señalar que la economía de los Estados Unidos, pues por ahora se ve muy fuerte. Ya recuperó su nivel que tenía antes de la pandemia y como es sabido, seguramente por todos ustedes, es que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha desde el anterior, desde antes del presidente Biden, también Trump puso en marcha un programa de apoyos para la población desde que se estaba empezando la pandemia y Biden lo potenció, lo hizo más grande. Nada más para ponerles un ejemplo, hasta ese programa de apoyos que anunció Biden y que puso en marcha, los apoyos sumados del programa de Trump y el de Biden eran equivalentes eran más grandes que el Producto Interno Bruto de un año de Canadá y 1.7 veces más grandes que el de México. O sea, esto nos da una idea de la magnitud que se echó a andar, con la que se echó a andar estos programas de apoyo en Estados Unidos que beneficiaron a muchas familias. Quizá comentar también que no en todos los casos se usó para consumo porque la economía estaba bastante cerrada, en unos lugares más, en unos menos en Estados Unidos, pero también ayudó a desapalancar un poco una situación de alto endeudamiento que tenían las familias y que siguen teniendo, pero fue un alivio también para eso. Entonces, esto sin duda, bueno, pues impulsa el consumo, impulsa el aparato productivo en Estados Unidos y a pesar de algunos efectos por la falta de insumos para la industria automotriz, de los chips, ¿no? Que es un problema a nivel global, pero hay una reactivación importante en la economía de Estados Unidos y esto es importante porque, bueno, pues nos toca algo de esa reactivación. Hay un efecto, hay
spillover, una externalidad de esa reactivación con México, que es el principal exportador de Estados Unidos. Y eso ha pasado en los años pasados, en los meses pasados, disculpen. Y bueno, ahí están algunas gráficas que muestran esto, cómo las ventas al menudeo se han incrementado bastante, incluso el índice a mayor nivel de lo que estaba antes de la pandemia y ahora, y la producción industrial está prácticamente el mismo de cuando empezó la pandemia, ¿no? Y el PIB ya también se recuperó. Entonces, en cuanto a la actividad económica en México, bueno, pues a pesar de que el discurso oficial es siempre muy triunfalista, como siempre, ¿no? Los discursos oficiales siempre son muy triunfalistas. Ahora la situación es un poco peor, pero la economía sí sigue recuperándose, pero con fragilidad. Lo que ha habido es un modesto avance, especialmente debido a un efecto rebote. Este efecto rebote, que se oye muy feo la palabra, pero a mí es la única que se me ocurre, siempre se da en todas las economías cuando hay una caída profunda, una recesión profunda en un año, y en el siguiente año, después de la recesión, se observa un rebote que es desproporcionado. Es decir, no se va a quedar las tasas de crecimiento a ese nivel, sino que finalmente se van a ajustar a su tasa de crecimiento potencial a la que tiene cada economía. Hay una serie de elementos que han pasado en México de manera que han afectado a esta recuperación permanente, que es un menor empleo, una precarización del mercado laboral, una reducción de los salarios reales, y todo esto le ha pegado pues al consumo privado, obviamente, ¿no? La generación de empleo formal sigue siendo muy limitada. De más de 1 millón de empleos, 1.1 que se perdieron en la pandemia, se han recuperado solamente 796,000, y pues esta precarización laboral obviamente tiene que ver con los aumentos en la pobreza que arroja las cifras de la encuesta nacional de ingreso-gasto que salió hace poco para 2020 y que fueron traducidas a los indicadores de pobreza por el Coneval y que también se publicaron hace poco y que son bien alarmantes. En un momento dado vamos a ver un poquito más de detalle de estas cosas, ¿no? Pero ahí se ven en las gráficas cómo pues realmente cuando vemos la actividad económica pues todavía no se ha logrado recuperar. El IGAE sí, pero la actividad industrial, que quizás es importante para ustedes, todavía no se logra recuperar el nivel, ¿no? Aunque las tasas de crecimiento son así extraordinariamente altas, pero los niveles tanto de actividad industrial como de consumo, como de empleo, todavía están lejos de recuperarse al nivel prepandemia o al nivel de 2018, porque la economía en general se desinfló en 2019 respecto a 2018. Entonces todavía estamos lejos en la mayoría de los indicadores de lo que era la situación en el 2018. Ha habido fuertes implicaciones en el bienestar de los hogares, para el bienestar de los hogares, perdón. Entonces, nada más me gustaría señalar algunas cosas. Por ejemplo, digamos, cuando uno compara con los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto, la situación en 2018 y la situación en 2020, porque esta encuesta se lleva a cabo cada 2 años, hay cosas que son muy alarmantes. Por ejemplo, la población en situación de pobreza crece de 44% en porcentaje, de 42% a 44%, pero en millones de personas, pues se llega a 56 millones prácticamente de personas, 11 de ellos en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Que, bueno, eso es muy preocupante. Y de todos estos datos que vienen ahí, que son muy extensos, quizá demasiado para una presentación, me gustaría a mí señalar, y lo voy a hacer con el cursor, los datos del acceso a servicios de salud, que es en 2018, las personas que carecían de servicios de salud, porque son las carencias que publica el Coneval, eran 20 millones de personas y se subieron a prácticamente 36 millones de personas. En otras palabras, después de que el gobierno federal
terminó con el Seguro Popular de una manera, desde mi punto de vista, bien precipitada, y echó a andar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, de una manera también bien apresurada, yo diría un poco irreflexiva. Pues el resultado ha sido que 16 millones de personas que sí tenían acceso al servicio de salud pública en el 2018, ahora ya no lo tienen. Esto para mí es el resultado más importante. Esto no se debe a la pandemia. Esto es que el INSABI no logra la cobertura que ya tenía el Seguro Popular. El Seguro Popular tenía muchos defectos, pero cubría a 51 millones de mexicanos de manera más o menos adecuada. Era perfectible, pero en vez de buscar su perfeccionamiento, se quiso destruir con él, crear algo muy nuevo y, insisto yo, de manera un tanto precipitada, que bueno, pues no ha tenido, digamos, no ha logrado los objetivos que se fijó el gobierno. Creo yo que porque no se ha puesto en marcha de manera adecuada, insisto, ¿no? La cantidad de recursos públicos que es mayor, que se destina a los programas con rentabilidad social, son de rentabilidad dudosa u opaca. Y es opaca porque hasta el año de 2018, yo diría que desde principios de los años 2000, se hizo un gran esfuerzo en el gobierno federal por tener muy claros cuáles eran los padrones de beneficiarios de los programas sociales, de estos como el Progresa, que después se llamó de otra forma, y de otros programas sociales, ¿no? Y se había logrado un gran avance, había una gran transparencia entre las personas, o de las personas más bien, que recibían los programas sociales, y se trataban de eliminar algunas duplicidades, etcétera, ¿no? Bueno, eso se destruyó, se hizo el censo del bienestar, que lo hicieron los servidores de la nación, que no sabemos qué experiencia, qué conocimientos tengan al respecto, y tampoco sabemos quiénes son exactamente. Y el problema es que el padrón con el que ahora se manejan los programas sociales no se conoce, es totalmente opaco. Y lo que sí se supo en los resultados de Coneval, y no sé si está aquí explícitamente en la presentación, es que los programas sociales, si bien sí derraman una mayor cantidad de dinero en el 2020 que en el 2018, el destino de ese dinero es regresivo, es decir, beneficia más a los deciles más altos de la distribución del ingreso en relación a lo que hacía en 2018. Entonces, tenemos un programa social que es regresivo y opaco, es lo que tenemos ahora, y una pobreza creciendo y muchas personas con rezago educativo y sobre todo sin acceso a servicios de salud, ¿no? Otro indicador que no está en esta presentación es que, miren, en la encuesta nacional ingreso-gasto se ve que el gasto de las familias en el 2020 comparado con el de 2018 se redujo prácticamente en todos los rubros, salvo en dos. Uno que no me acuerdo cuál es, creo que es el de vivienda, que creció cualquier cosita, pero el gasto en salud de las familias mexicanas creció 40%, nada más 40% entre 2018 y 2020, creció esto. Y para mí es imposible desligar esto de la evidente, aunque no registrada, pero sí anecdóticamente muy documentada, carencia de medicinas en el sector público de salud. Y también en el sector privado, es muy difícil encontrar muchísimas medicinas aunque uno esté dispuesto a pagar por ellas. Entonces, y todo eso es consecuencia de la presunción, porque no hay ninguna prueba, de la corrupción que alega el gobierno de algunos laboratorios. Entonces, les dejó de comprar a ellos, organizó unas compras centralizadas de salud, que eso es muy difícil de hacer, pero se aventó a hacerlo y bloqueó los otros contratos y nos quedamos sin medicinas, entre otras para los niños con cáncer, para enfermedades que afectan mucho a las mujeres y para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión dentro de esto de los programas sociales de salud ha sido la más desastrosa y, como alguien dijo por ahí, en el peor de los momentos. Es probable que nos caiga que esta tercera ola de contagios de COVID
pueda limitar la recuperación que más o menos se ha venido viendo en los meses recientes. No hay una política clara de contención, los daños pueden ser importantes y hay unos datos que señalamos aquí que me gustaría señalar 3 de ellos. Miren, estos son datos internacionales de la Universidad Johns Hopkins, que es la autoridad que está calculando esto, bueno, no es autoridad, pero que tiene la autoridad moral, digamos, para calcular esto alrededor del mundo. En sus datos, México es el 4º país con mayores muertos. Y esto es sin contar las muertes en exceso, que son mucho más elevadas que en otros países, porque como no se han hecho pruebas suficientes en México, pues esa divergencia es mucho mayor. Pero quizás más preocupante, es el mayor país, es la 3ª mayor letalidad, es decir, el índice de letalidad, cuántos se mueren de los que están infectados. México es el 3er país, el más alto es Yemen. Esa cifra ni le hagan caso porque en Yemen, está en guerra y quién sabe cómo se calcula esa cifra, ¿no? Pero está solamente debajo de Perú y está muy por arriba. Por ejemplo, 7.8% de personas que se mueren de los que están infectados en toda la pandemia, en Estados Unidos ha sido 2.5%. O sea, nada más, igual que en España, por ejemplo, y más alto que en Brasil, que está reconocido por su mal manejo de la pandemia, ¿no? Y en el último mes, porque también se saca esa estadística, en el último mes sí han disminuido los decesos por COVID, la letalidad, en todo el mundo, también en México. Nada más que en México cayeron de un 7.8% histórico alrededor de 2.6% en el último mes. Muertos por cada 2.6% de gente que se muere de los que tienen COVID, ¿no? De los que sabe que tienen COVID. Bueno, esa proporción bajó en Estados Unidos a 0.5%, nada más para comparación. Bajó en España a algo así como 0.5, 0.6%, y estamos por arriba nosotros de decesos, pero más cerca de Brasil, que nuevamente, bueno, pues es un país que no es precisamente reconocido por su gran habilidad en lidiar con el problema del COVID, ¿no? Y se dice también, se habla mucho de las vacunas en México, que hemos comprado muchas y que hay muchas y demás que llegan de todo el mundo. Pero miren, se ha vacunado con las 2 dosis, o digamos de manera completa, porque hay unas que solo requieren una dosis, al 24% de la población. Esto, según los datos de Johns Hopkins, está por abajo de la media internacional, por abajo de los 180 y tantos países que mide el Johns Hopkins. Entonces, bueno, es muy mediocre también el desempeño que hemos tenido en términos de las vacunas, ¿no? Estamos muy, muy por debajo de países como Estados Unidos y España, que tienen 60% de su gente vacunada de manera completa, ¿no? Estamos muy, muy por debajo de todo eso y muy por debajo de otros países que están todavía más altos que ellos, como Israel y otros más pequeños, ¿no? Y bueno, pues la decisión que se tomó en México desde la primera parte del 2020, de prácticamente no hacer nada especial para la pandemia, ha tenido consecuencias muy importantes. Miren, el discurso oficial nuevamente siempre insiste en que gracias a los programas sociales y los principales proyectos de inversión se ha mitigado mucho los efectos de la pandemia. No tenemos un contrafactual, es decir, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera actuado especialmente para esa mitigación, que no se hizo. Entonces, pero nada más pensemos, los programas sociales del gobierno y los programas de inversión del gobierno son los mismos que se planearon en 2019 cuando no se sabía que iba a haber pandemia. Nada ha cambiado, o sea, es jóvenes construyendo el futuro, las becas para los adultos mayores, sembrando vida y todos esos programas, ¿no? Son los mismos, no hay ninguno que sea dirigido especialmente para lidiar con la pandemia. Entonces, yo no veo por qué esos programas tendrían que estar ayudando de manera especial a la pandemia, si no hubo ninguno especial para eso, simplemente se siguió con lo que ya se tenía. Esto causó un problema de liquidez en las empresas, principalmente en las pymes. De acuerdo a esta contabilidad que hace el INEGI de los decesos y los nacimientos de las empresas, el problema que tienen es que lo hacen, como dice ahí la gráfica de arriba, con establecimientos. Entonces se ve ahí cómo se murieron
más de 1 millón de establecimientos y nacieron alrededor de poco más de 600,000, ¿no? Entonces hay como que 400,000 muertes de establecimientos. ¿Esto nos da una idea de qué pasa con las pymes? Yo creo que no, porque los establecimientos no son empresas exactamente. En empresas muy pequeñas posiblemente sí es un establecimiento igual a una empresa. Pero, por ejemplo, cuando ven ustedes a empresas regiomontanas como Oxxo, pues cada Oxxo de cada esquina es un establecimiento. Y yo creo que esas grandes empresas, Bimbo, Oxxo, y bueno, muchas otras que hay, ¿no? FEMSA, que tienen muchos establecimientos, pues fueron empresas que no les pegó mucho la pandemia. Yo creo, no lo sé, que a ellos no les pegó tanto en sus establecimientos. Entonces creo que más bien estos 400,000 muertes están sesgadas más hacia muertes de empresas que no tienen muchos establecimientos y que son pequeñas y medianas empresas, y micros, ¿no? Obviamente. Aunque micros muchas no capta esta información por ser informales. Y ahí también viene abajo el tipo de afectación por tamaño de empresas, donde se ve, bueno, pues cómo a todos los tamaños les pegó, a las pymes les pegó, ahí sale más que a las grandes, pero sí, exactamente, ¿no? Donde la baja de demanda, por ejemplo, le pega a 65% en un levantamiento, 47% en otro, a las pymes. En términos de la disminución de ingreso, pues al 80% les afectó y al 73% en diferentes levantamientos que hubo, y también la escasez de insumos, pues ahí es más pareja, ¿no? Pero los efectos de la crisis económica por la pandemia y de la no acción del gobierno para proteger la liquidez de las empresas y proteger indirectamente a los empleos de las empresas, ha tenido fuertes consecuencias, como se ven en estas estadísticas. Y bueno, ya me voy a apurar porque me estoy comiendo el tiempo en mucho de esto, pero es que realmente no puedo dejar de hablar de estas cosas cuando las tengo enfrente, ¿no? Pero el tema ya a nivel más agregado, pues ha sido la caída de la inversión. Se ha caído la inversión pública, que la inversión pública es importante, porque la inversión pública son carreteras que estén sin hoyos, puentes que no estén quebrados, bueno, yo diría incluso pasos a desnivel del metro que no se caigan, etcétera, ¿no? Y son, digamos, bienes públicos, en buena medida lo que genera la inversión pública cuando se hace bien, ¿no? Cuando se evalúa bien el costo-beneficio. Aquí Joana no me dejará mentir, pero la Universidad de Nuevo León ha sido tradicionalmente un defensor del análisis de costo-beneficio social, ¿verdad?, para la inversión pública. Bueno, pues eso no se practica. La inversión pública cada vez cae más, pero cada vez cae más y se concentra más en proyectos que no están evaluados, así de fácil, así como el Tren Maya y todo eso, que carecen de la evaluación de costo-beneficio social, que por cierto exige la ley de presupuesto, ¿eh? Y ahí en la lámina de abajo, pues encontramos una correlación, por lo menos visual, entre este indicador del ranking mundial en el que estamos en Estado de Derecho, que obviamente viene cayendo de manera fuerte, ¿verdad? Y ya estamos en el número 104. Digo, no sé cuántos cubra este indicador, pero hay 190 países en el mundo, entonces imagínense, ¿no? Y bueno, pues cómo cae la inversión con respecto al PIB, que ahí se ve como en 2018 era 20.2% y a principios de 2020, o en el cierre de 2020, 17.2%. Entonces, esto es lo que va a limitar muchísimo la posibilidad de una buena recuperación. Tengo aquí una lámina de la inflación, pero no voy a entrar en detalle de la inflación en este momento, quizá después en las intervenciones hay interés. Pero ¿cuáles son los pronósticos? Los pronósticos son, la Secretaría de Hacienda dice que vamos a crecer al 6.5%. Y muchos dicen algo parecido, ¿no? No voy a detallar cada uno de ellos. Vamos a suponer que es 6.5 o 6, algo así este año. En el año que viene, todas se sitúan alrededor de 2,5%, algunas 3%, etcétera. Pero el único pronóstico que hay para 2023 es el de la encuesta del Banco de México, que nos lleva al 2.2%. Y esto corresponde al crecimiento potencial que venía mostrando la economía hasta antes de la pandemia, ¿no?
2, 2.3, 2.2, algo así, ¿no? En esa vecindad. Corresponde a eso, es decir, para 2023 lo que implica esta proyección es que ya se habrá acabado el rebote que es muy presente en 2021 y que todavía le queda algo en el 2022, pero luego vamos a regresar a ese ritmo de crecimiento. Yo creo que este ritmo de crecimiento, que es más o menos el del promedio de los últimos años antes del 2019, es muy optimista para el 2023 si no pasa otra cosa, porque la economía está muy herida, tiene cicatrices de la pandemia y cicatrices de la mala ejecución o de las malas políticas económicas puestas en marcha. Ha dañado mucho al país, entonces después de esto el país va a salir bien dañado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente que voy bueno, esta lámina es nada más para mostrar algo que dicen, bueno, es plausible el crecimiento de 6.5% que proyecta Hacienda para este año. Sí, sí es plausible, si ven mi cursor, nada más con que la economía se quede en lo que fue el segundo trimestre del año, el crecimiento sería 5.8% y el crecimiento anual 5.6%, bueno, esto no importa. Si crece 1.4% o 1% en los trimestres 3 y 4 del 2020, pues con eso se alcanzan tasas de crecimiento de 6.2, 6.6%. Entonces, esa tasa de crecimiento está bien, pero no nos dice mucho de una verdadera reactivación económica, porque ahí es algo semántico, pero yo creo, una recuperación es recuperarse al nivel que tenía la economía en el 2018, que por cierto 2019 fue menor. Pues eso va a pasar, pero el punto no es ese, yo creo, desde mi punto de vista, lo importante es ver que la economía esté creciendo al menos de como estaba creciendo en ese momento, que era muy poco, en 2018 me refiero, ¿no? Que era muy bajo el crecimiento, 2,5, no me acuerdo cuánto era, pero un poco más de 2%, ¿no? Que al menos recuperar esa tasa de crecimiento, que algún crecimiento porcentual de ese tipo. Es decir, yo equiparo esto a un paciente que tuvo un accidente y estuvo en coma y en terapia intensiva, y sale de la terapia intensiva, sale caminando a su casa, se va, bueno, está recuperado, pues sí, en el sentido que ya no está en terapia intensiva, sí, pero puede correr lo mismo, hacer lo mismo que hace antes, pues todavía le falta tiempo, ¿no? Y le falta tiempo de tomar los cuidados necesarios para lograr ese dinamismo que tenía antes, ¿no? Que es lo que los médicos tratan de hacer. Y no creo que las políticas económicas de la actual administración sean las más propicias para lograr el dinamismo que se merece la economía mexicana, ¿no? Miren, este es no voy a entrar a detallar mucho este ejercicio que hice, pero hay el PIB proyectado y el PIB potencial que calculan estas organizaciones internacionales. Entonces yo dividí simplemente el PIB potencial como porcentaje el PIB, perdón, proyectado como porcentaje del potencial, ¿sí? Y se ven que para 2022, economías como Brasil, como creo que es esta Canadá, la que sigue es Estados Unidos, etcétera, pues van a estar plenamente, su PIB, el PIB con el que van a crecer, de acuerdo a las predicciones, está acorde al PIB potencial que se calcula para ellos. México está en la cola, México está mucho más abajo, está junto con la India, esto es tomando en cuenta lo que proyecta la Secretaría de Hacienda, de todas maneras está muy abajo de todos estos otros países, y esto es tomando en cuenta lo que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos lejos de recuperar el dinamismo o el PIB potencial. Sin embargo, ahora sí ya me voy a apurar mucho, Mario, te ofrezco una disculpa y a todos por adelantado. Sí, nos quedan 3 minutos, doctor. ¿Cuánto? 3 minutos, por favor. Bueno, pues mire, México está en una posición privilegiada para la reactivación. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Estados Unidos, que se está recuperando muy fuerte y están teniendo estas tendencias de reshoring o nearshoring, o sea, la cercanía con Estados Unidos, la relocalización de las principales líneas de actividad económica, nos benefician mucho y estamos en una posición macroeconómica buena. Algunas ideas que tenemos nosotros para la reactivación, sobre todo de las pymes,
tiene que ver con, no voy a entrar en este detalle para poder acabar a tiempo, pero tiene que ver con varios procesos que están en la CONAMER para acelerar la licencia de construcción en municipios, para llevarla a máximo de 10 días con 3 trámites, etcétera. Eso está en la CONAMER, está en el pipeline de la CONAMER. Hay que acelerarlo y eso está dentro del ámbito de la Secretaría de Economía. También el programa de reconocimiento, la apertura rápida de empresas, perdón, ¿no? Es otro parecido, que hay mucho avance en la CONAMER, y un programa que permite revisar y analizar a nivel local, a nivel subfederal, los obstáculos que hay de regulación, ¿no? Entonces, eso hay que echarlo a andar, y esto es en beneficio principalmente de las pymes, ¿no? Luego, fortalecer las agencias regulatorias en varios ámbitos, que la COFEPRIS sea más ágil, más efectiva, que Senacica sea mejor para certificar la inocuidad y la alimentaria, de las exportaciones. Tenemos que recuperar la categoría 1 que se perdió para aviación civil, ¿no? Que eso pues fue por no hacerlo bien, ¿no? Y hay muchos vuelos que no se pueden recuperar por eso. Y la CRE y la Comisión de Hidrocarburos deben de catalizar la competitividad de las exportaciones de manufactura, es decir, asegurarse que haya electricidad y que haya hidrocarburos para que las empresas sean ágiles y puedan, trabajar bien. Y lo mismo de la Comisión de Competencia del IFT, que son clave para la inclusión de empresas más chicas en las grandes ligas que están dominadas por las empresas más grandes, ¿no? Se tiene que agilizar el factoraje de las empresas en favor de las MIPYMES, de las pymes. Aquí hay una idea que prácticamente son ideas de Carlos Salazar, que hay que poner una plataforma para que se puedan descontar las facturas y que no se tarden tanto en cobrar, pero a precios accesibles, ¿no? Hay que hacerlo hay que calificar la calidad de las facturas, pero el SAT podría ayudar muchísimo en eso con CDFIs, ¿no? Que ahora se tiene ese sistema, e investigar prácticas anticompetitivas en este sentido, permitir a las pymes que hipotequen sus propiedades para poderse apalancarse. Y hay también que hacer eliminación de barreras no arancelarias para los programas de importación temporal, que necesitan ser más ágiles. Hay que eliminar, yo digo, los avisos automáticos de importación y exportación, pues para eso tenemos tratados de libre comercio, ¿no? No tenemos que dar para permisos, avisos que se convierten en permisos previos, ¿no? Y lo mismo, eliminar precio de referencia para los impuestos a la importación, porque a veces esto encarece el arancel que se paga, y eliminar los padrones sectoriales de importadores, ¿no? Que es muy controvertido esto dentro del sector empresarial. Hay que aumentar la seguridad en las carreteras, echar a andar el REPUVE, este registro público vehicular, un porteo de carga justificada que fuera sancionado por las autoridades, un programa de seguridad en carreteras. Se necesita probablemente una simplificación fiscal para MIPYMES, que sería bueno hasta cierto umbral de ingresos que tuvieran un sistema realmente simplificado. La Comisión Fiscal del CCE tiene varias ideas al respecto. Y finalmente, señalar algo que Carlos Salazar le interesa mucho, que un programa fiscal que habría que luchar por él, en el cual para las nuevas inversiones pudiera haber una depreciación acelerada o inmediata del valor presente de la deducción por depreciación, y que esto podría apoyar mucho a la recuperación de inversión, y el costo, que esto tendría el costo fiscal, que sí lo tendría en el corto plazo, podría recuperarse si la inversión reacciona adecuadamente. Yo con esto paro la presentación, les ofrezco una disculpa a todos por tardarme mucho, particularmente a mi colega Joana y al moderador, a Mario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena su presentación, muy interesante. Sí, desafortunadamente traemos el tiempo limitado. Y a continuación tenemos a la doctora Joana Chapa. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Mario. Carlos, felicidades, excelente presentación, muy interesante. Bueno, me voy a permitir compartirles una presentación en donde voy a darles los resultados de una investigación que hemos estado trabajando en el Centro de Investigaciones Económicas
en coordinación con el Hospital Promipyme de la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la ayuda de las cámaras, en especial a CAINTRA. Muchísimas gracias, Mario, Jesús, por todo el apoyo. Y bueno, nos vamos a centrar mucho en el tema del impacto del COVID en el sector empresarial del estado de Nuevo León. Estuvo padrísimo, Carlos les manejó toda la perspectiva económica a nivel general. Entonces esto va a ser así como que muy enfocadito a las empresas. Y bueno, primero voy a compartirles antecedentes, después les voy a comentar los principales resultados de un estudio que hicimos. Esta es una encuesta que aplicamos en el Centro de Investigaciones Económicas, que es representativa para el estado de Nuevo León. Después les comentaré los resultados del sondeo con las cámaras empresariales. Después les compartiré algunos pronósticos y al final algunas recomendaciones y sugerencias. Muy bien. Esto ya se los platicó en cierta manera Carlos, es el tema de lo que maneja INEGI en su estudio de demografía de los negocios, que fue para tratar de complementar todos los resultados del Censo Económico 2019 debido a la pandemia y ajustar qué es lo que estaba pasando con los establecimientos. Y bueno, pues efectivamente una pérdida de 1 millón de establecimientos con la pandemia. Entre el 73 y 85% de las MIPYMES enfrentaron una disminución en sus ingresos y esto se tradujo en una caída de empleos de 2.1 millones. Entonces es impresionante el impacto que ha tenido y en especial los micronegocios fueron los más afectados. El 96.6% de los que en general de las afectaciones están relacionadas con micronegocios. A otro trabajo que hicieron los de INEGI, que también ya Carlos les platicó al respecto, es con respecto a lo que es el impacto del COVID ya es en las empresas. Y bueno, han levantado ya tres olas. Yo les voy a platicar aquí de la primera y de la segunda, que son en abril y mayo, cuando empezó todo lo que es la aplicación de la política del gobierno federal para tratar de mitigar lo que sería el contagio, tratar de detenerlo, que fue pues el paro de actividades no esenciales, y después hicieron una segunda en octubre, noviembre. Bueno, aquí pueden ver ustedes lo que está en color azulito, tiene que ver con lo que pasó en abril, mayo al principio, y lo que sería la segunda afectación en lo amarillo. Obviamente, se puede observar que el impacto más fuerte fue al inicio porque fue cuando más se cerraron actividades, alrededor del 85% de las empresas declaran haber tenido reducción en ingresos, entre un 65-70% reducción en demanda. Y una cosa que está interesante es que ya en la segunda ola, o sea, ya lo que viene siendo en octubre, noviembre, pues se ve que los impactos son más pequeños, obviamente porque los cierres no eran tan complicados. Y un tema interesante es con respecto al empleo y con respecto a los salarios. Como que en un inicio las empresas se fueron por decir, bueno, reduzco prestaciones, reduzco horas trabajadas, y porque se ve que en el primer impacto, o sea, cuando se inicia la pandemia, se fueron más por el lado de reducir prestaciones y lo que son remuneraciones, pero ya en la segunda ola, en la segunda encuesta que se hizo, se observa que en términos relativos, ya cuando se vieron bien afectadas, pues dijeron, pues vamos a reducir el personal en una mayor proporción que lo que serían remuneraciones. Entonces, definitivamente, pues esto ha tenido impactos seriosísimos en la economía mexicana. ¿Qué es lo que ha pasado en Nuevo León? Aquí les platico lo que hicimos en el Centro de Investigaciones Económicas. Se hizo se diseñó una muestra con base en la DNUE del 2019, el Directorio de Unidades Económicas del INEGI, que maneja 172,290 unidades económicas de Nuevo León. De ahí se hizo esta muestra que fuera representativa por tamaño de empresa para micro, pequeñas, medianas y grandes. En total se hizo un levantamiento de 255 unidades económicas vía telefónica y online. Tardamos bastantito de julio a diciembre del 2020. La verdad sí fue muy complicado por el tema de la pandemia y toda la logística que se maneja, que pues la verdad estamos todos trabajando a tope, especialmente las empresas con todas las afectaciones, y sí era complicado hacer el levantamiento, fue complicado hacer el levantamiento. Bueno, estos son los resultados que les queremos compartir. Les digo, son el primer foro en donde los comparto.
Y bueno, el primer punto es que algunos datos interesantes de contagio, alrededor del 6% de las unidades económicas reportaron tener al menos un contagio en el segundo semestre del año pasado, pero en donde se observaba más era en el de las pequeñas. Alrededor del 18%, una de cada 5 prácticamente de las empresas pequeñas reportó tener al menos un contagio en el último semestre del año pasado. Con respecto a reducciones de empleo, en total nosotros traemos una estimación para finales del año pasado de una cantidad de 220,533 despidos en Nuevo León, que son una reducción del empleo con relación a la comparación prepandemia de 6.27%. Los que se vieron más afectados fueron las microempresas. Las microempresas prácticamente despidieron a 1 de cada 5, o sea, 94,674 despidos en comparación a que los empleados reportados antes de la pandemia eran 538,360. Entonces, definitivamente esto nos marca las señales, como bien lo comentaba Carlos, de que el impacto más fuerte lo recibieron las empresas más pequeñas. Problemas financieros. Lo que declaran, el principal para la mayoría es el pago de nómina. Aquí sobresale el caso de las medianas. Las medianas, 1 de cada 3 empresas declaró que tuvo muchos problemas para poder pagar la nómina. En el caso de las microempresas, 1 de cada 5 declaró este problema y adicional a esto, alrededor del 15% de las microempresas dijeron que batallaron mucho para pagar la renta. Ustedes saben que es uno de los principales gastos que tienen las más chiquitas. En el tema de problemas operativos, pues ya se imaginarán, obviamente la depresión en la demanda, la caída en los pedidos. Es impresionante para todas las empresas de cualquier tamaño, el 62% declaró que se le redujo la demanda. Y un poquito más arriba, que de hecho es el grupo que se vio más afectado, son las microempresas, 65% declaró que tuvo una caída en su demanda. Con respecto a medidas implementadas para poder mitigar los efectos de la pandemia, se me hizo bien interesante esto, porque 1 de cada 3 dijo que no tenía considerada ninguna medida, pero dos aspectos salen a la luz. 1 de cada 4 dijo que trató de innovar en sus productos, en sus servicios, que esto es todo lo que hicieron, ¿verdad? Ustedes saben lo de que fue la reconversión de algunas microempresas para poder como que cambiar de giro y tratar de enfrentar la pandemia. Las empresas típicas de que se dedicaban a textiles, que se pusieron a hacer cubrebocas y cosas de este tipo, ¿no? Y 1 de cada 5 pues declaró que no tuvo más que cerrar de manera temporal o totalmente para poder controlar el impacto. Con respecto a escasez de efectivo, que también Carlos ya lo puntualizó, lo que comentaron, sí, la mayoría tuvo una necesidad, alrededor del 30% de ellas, y la mayoría lo que hicieron fue pedir préstamos en el sistema bancario, pero hubo una mención especialmente en las medianas, manejaron también mucho que se pusieron a analizar y a tratar de recortar costos operativos. Y esto pues es la panorámica que les quería compartir en el caso de Nuevo León. Ahora me voy a centrar en el sondeo a las cámaras del World Trade Center Monterrey. Bien contenta, la verdad, muy agradecida por todo el apoyo de CAINTRA. Les comentamos que hicimos este sondeo, 129 empresas de CAINTRA lo contestaron o asociadas a CAINTRA. Entre CEMIC, Canaco y Coparmex contestaron 67 y 49 de las empresas que son más chiquitas afiliadas al World Trade Center Monterrey. De ustedes, como saben, pues es parecida a una incubadora de negocios. Fue aplicada por la plataforma Quick Survey online, con excepción de CAINTRA, que nos hizo el favor de hacerlo en su propia plataforma, y el periodo de levantamiento fue de agosto a noviembre también del 2020. Estamos manejando números para finales del año pasado. Esto está bien interesante porque esta encuesta nos permitió saber un poco de las características de los tomadores de decisiones. Se las comparto rápido
Principalmente los que toman las decisiones son los dueños de los negocios, tienen como máximo nivel de estudios la licenciatura, son hombres, más del 70%, 75%, la edad promedio 45 años de las empresas que participan en el World Trade Center Monterrey, 54 años para el de las cámaras y de CAINTRA. Voy a llamarle cámaras a lo que es el aglomerado de Canaco, Coparmex y CEMIC. Muy bien. Características del negocio. Esto es bien interesante nada más para poner en retrospectiva los resultados. Noten que alrededor del 50% de las empresas que contestaron el sondeo de CAINTRA y del resto de las cámaras tienen más de 30 personas como empleados. Mientras que en el caso de las del World Trade Center Monterrey, el 27% tiene de 3 a 5 personas y el 24% de 6 a 10 personas. Entonces, si comparamos los grupos empresariales analizados, los del World Trade Center son más chiquitos, las empresas son más chiquitas que las de las cámaras. Características del negocio, esto se me hizo súper relevante. Aquí ya se empiezan a ver la vulnerabilidad de las empresas que pertenecen al World Trade Center también porque son más chiquitas. Primero que nada, el 41% pertenecía al sector no esencial. Entonces, que fueron de las que les pegó inmediatamente la política federal del paro de actividades. Cuando les preguntamos cuántos meses podían sobrevivir con sus ahorros, el 61% de las del World Trade Center nos contestó que solo 3 meses, mientras que la mayor proporción de las cámaras nos contestó que 6 meses. Entonces ahí se ve la vulnerabilidad relativa. En cuanto al porcentaje de empresas que manejaron que continuaban operando, CAINTRA fue la que manejó el 68%, que siguió operando. Las demás sensiblemente un poquito más abajo. World Trade Center 45% siguió operando y el 54% del resto de las cámaras. En la parte del cambio de giro, esto está bien interesante porque va muy ad hoc a lo que viene siendo esta característica de que las del World Trade Center una proporción muy importante pertenecía al sector no esencial, porque las que tuvieron en términos relativos una mayor proporción de empresas que cambiaron de giro fueron también estas, las del World Trade Center Monterrey, y que va de la mano con lo que nos salía en la encuesta aplicada a nivel Nuevo León, de que fue una de las medidas que llevaron a cabo, innovar, hacer algo distinto para poder seguir adelante. En el impacto económico del COVID, pues esto está súper grueso, ya lo vimos, tener reducciones en ingresos, la que manejó el porcentaje más alto de empresas que tuvo reducción en ingresos fueron las de CAINTRA, 74%, un incremento fuerte en lo que son gastos, y gastos en general y gastos de adaptación, que bueno, obviamente para sanitizar y poder enfrentar toda la pandemia fue impresionante. Alrededor de 1 de cada 3 empresas tuvo incrementos en gastos y se parece mucho en los 3 grupos empresariales, y alrededor de 3 de cada 4 tuvo incrementos en gastos de adaptación. Con respecto a disminución en personal ocupado, las que mostraron la mayor proporción de este grupo empresarial, de las del World Trade Center, fueron las que manejaron esto. Alrededor del 50% de ellas tuvieron que reducir lo que es personal ocupado. 1 de cada 3 de las cámaras manejó reducciones en inversiones. Y bueno, aquí hay un punto importante. Lo que son World Trade Center y lo que es CAINTRA manejó alrededor de la mitad una caída en pedidos o en demanda, mientras que el resto de las cámaras, el 72% dijo que se le había caído la demanda. Áreas de oportunidad, esto se me hizo bien interesante porque el World Trade Center, como son las más pequeñitas y que se ve que son las más vulnerables, fueron las que 1 de cada 3 dijo que tuvo problemas de acceso a financiamiento o de financiamiento para el pago de deudas, mientras que CAINTRA manejó una alerta muy fuerte que de hecho la he escuchado en otros foros. 7 de cada 10 nos dijo que han tenido mucha dificultad para encontrar empleados ideales, que obviamente sabemos que hay un tema de una rotación muy fuerte en los últimos tiempos, que los empleados se mueven mucho del lugar. Esto obviamente pues genera una pérdida porque pierdes en toda la capacitación que ya les diste. Y bueno, en resumen, que vemos disminución en ventas, disminución en ingresos, incremento en gastos, falta de financiamiento, falta de talento humano, pues un impacto impresionante.
y una vulnerabilidad relativa, especialmente con las microempresas. Pronóstico, se los digo rapidito, espero todavía tener algo de tiempo. Tú me dices, Mario, es para redondear nada más lo que ya les comentó Carlos. Nos quedan 5 minutos. Muchas Adelante. Gracias. Para redondear lo que comentó Carlos, se han estado moviendo los pronósticos hacia arriba, andan en los organismos internacionales y los nacionales. Fondo Monetario, Banco Mundial 5% para México, para Estados Unidos 6.4 y 6.8 según corresponde. Definitivamente Estados Unidos, todo el programa que Biden entregó para la recuperación apoyó bastante, y ni se diga para el caso de Nuevo León. De hecho, les comento, estos son los pronósticos que nosotros manejamos en el Centro de Investigaciones Económicas, en donde tenemos también, nosotros nos parecemos mucho a lo que trae Banxico, la encuesta de expectativas de junio, que ya vi que Carlos puso la de julio, que trae 6.1, nosotros por ahí andamos con 5.88, son nuestros pronósticos de julio. Y para Nuevo León hemos estado moviendo el pronóstico desde marzo, traíamos alrededor de un 5% y lo hemos estado moviendo, ya llegamos al 8.35, especialmente una parte es el efecto rebote, como bien les comentó Carlos, porque traemos una caída muy fuerte de entre 8 y 9% el año pasado, pero ha ayudado bastante a esto de la recuperación, para el caso de Nuevo León, Estados Unidos. Definitivamente ahí vamos de la mano. Y en el empleo, 2% en un aumento en asegurados del IMSS para este año, que no logra recuperarse lo que se perdió el año pasado, que fue 2.51 a nivel nacional. Para el caso de Nuevo León sí somos más optimistas, un aumento de 4.6% en los asegurados del IMSS. Con respecto a inflación, nosotros manejamos que sí, vamos a cerrar en un 5.66%, muy lejos de lo que es la meta del Banco de México, que es del 3%. Por eso consideramos, y como vemos ahí los peligros, especialmente con el tema de que la inflación relacionada con mercancías no se controla, entonces sí pensamos que a lo mejor vaya a volver a subir otros 25 puntos de la tasa de referencia Banco de México. Y pues el tipo de cambio 20.40 consideramos que es algo en lo que vamos a hacer. Y muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos, un gusto, un honor estar aquí. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación. No muy buenos, pero muy bien hechos los resultados de lo que sucedió con las empresas con la pandemia. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas. Tenemos aquí algunas preguntas ya. Les pedimos sean en 2 o 3 minutos para responderlas. Las voy a estar haciendo de una por una y estoy agrupando aquí algunas. Tenemos aquí una, por ejemplo, ¿qué tipos de apoyos requieren las pymes para soportar un hipotético tercer cierre? Muy relacionada con otra pregunta que dice, ¿qué medidas debió haber hecho el gobierno? Entonces, en este caso, pues, ¿qué medidas puede hacer las autoridades en caso de un tercer cierre? Que guste participar, contestar esta pregunta y luego pasamos a las siguientes. Doctor Carlos, adelante. ¿Puede abrir su micrófono? Rápido, yo creo que mira, si alguien quisiera hacer esto en serio, podría tomar alguno de los documentos que han hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y que los han hecho y decir qué medidas se han implementado en otros países. Nosotros en algún momento propusimos algunas, por ejemplo, a empresas afectadas por la crisis, darles no una condonación, pero sí un descanso temporal de los pagos de seguridad social y de los propios enteros de los impuestos, ¿no? Y una redocumentación de esas deudas hacia adelante. Esto en México se ha hecho a nivel grande en el pasado, desde aquel FICORCA en los 80s y luego en el tan criticadísimo rescate que se hizo en 95, etcétera, ¿no? Y se pueden hacer. Otra cosa que es importantísima es recuperar el papel de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo no está haciendo nada, ¿no? Tenemos ahí bancos de desarrollo, que quién sabe qué hacen,
Por ejemplo, en esto que señalaba en algún momento en la presentación sobre el factoraje, las pymes, yo lo que entiendo es que son, yo soy muy feo decir explotadas, pero son muy oprimidas, digamos, ¿no? Por las empresas más grandes, por los costos financieros que tienen, por lo que se tardan en pagarles las provisiones, ¿no? Bueno, había un programa que se echó a andar, entiendo, en AFINSA el gobierno pasado, o desde el antepasado incluso, de cadenas de suministro, creo que cadenas de oferta, una cosa que buscaba eso, ¿no? Aliviar ese costo financiero. Bueno, pues esa es otra cosa en la que se podría comprometer incluso recursos de la banca de desarrollo, porque para eso son, ¿no? Son para ese tipo de cosas. Y algo que desde el inicio no se quiso hacer y que quizá se pudo haber hecho con una... y se puede volver si las nuevos contagios siguen creciendo, es también tratar de ayudar a la población informal, ¿no? Porque la población informal, pues, tiene que salir a la calle a trabajar en su mayoría, porque si no, pues no tienen para el sustento diario, ¿no? Y son una línea muy importante de contagio también. Digo, esto tiene que ver menos con las pymes, pero yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y sobre todo también darle certidumbre, darle seguridad jurídica a las pymes. Un programa de simplificación fiscal podría ser muy bueno. Esto es lo que les comentaba también hace un rato, que ya hay algunas ideas al respecto. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Joana. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues completamente de acuerdo con las sugerencias que comenta Carlos. Decirles que también yo considero que es muy importante, primero que nada, pues algún programa de capacitación para ayudarlas a migrar a lo digital, a las microempresas. Especialmente, yo pienso que es muy complicado un otro cierre, pero hay sectores que siempre pues van a estar, se les tiene que poner topes, pues, como son lo que es el comercio al por menor, lo que es restaurantes y hoteles, entretenimiento, o sea, porque pues obviamente hay contacto masivo y pues para evitar los contagios, pues siempre les vas a tener que poner a lo mejor una restricción ante estas situaciones en donde se vienen nuevas variantes y que los contagios están muy elevados. Entonces, por eso considero que sí es importante lo del teletrabajo, tratarlas de migrar a lo digital, ayudarlas en ese sentido y pues si avanzamos en el tema de la vacunación, puede ayudar bastante para que estos sectores no se vean tan afectados. Otro de los puntos que considero súper importante es el tema de la capacitación para las microempresas y apoyarlas en el sentido de tener estados financieros bien hechos. Nosotros sabemos, hemos hecho también análisis en el Centro de Investigaciones Económicas, que algunas de ellas no tienen acceso a lo que son créditos, al apoyo a financiamientos en el sector formal por el tema de que no tienen bien hechas sus finanzas. Entonces, un programa de capacitación para ayudarlas para que puedan acceder a esto, yo creo que sería muy importante. Y algo que comentó Carlos en su presentación también y que es muy importante, de hecho lo mencionó exhaustivamente, es el tema de la mejora regulatoria. O sea, eso definitivo, o sea, es pura papelitis, muchísimo tiempo el que se destina a iniciar un negocio, a hacer trámites, a pedir permisos. O sea, en esto definitivamente tenemos que seguirlo impulsando también para ayudarles. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Tenemos otras preguntas que nos han hecho también en los distintos grupos de CAINTRA y está muy relacionado con el tema de la inflación, algo que el doctor Carlos Hurtado dijo que iba a comentar, pero se lo brincó un poco rápido en la presentación. Y una de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿cuándo va a terminar esta escalada de la inflación que afecta mucho a las empresas? Y si es posible que las autoridades puedan hacer algo considerando que es un fenómeno global. Entonces, las dos preguntas es ¿cuándo y qué se puede hacer contra esta inflación rampante? ¿Quién gusta empezar? Carlos, adelante. Bueno, no, mira, yo creo que sí, digamos, déjame empezar por decir que el brote inflacionario que se ha visto en México y en otros países es algo que realmente sí tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿no?
porque pues estábamos muy preocupados de ver cuánto se reducía lo del PIB de las economías, qué le sucedía, etcétera, ¿no? Pero aquí, digamos, hay un problema en que el resurgimiento de la demanda después de que la gente se vacuna y que empieza a demandar cosas, ¿no? Y a consumir cosas que no consumió antes, etcétera. Porque acuérdense que la inflación la medimos con el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y simultáneamente hay estrangulamientos en la oferta que no se preveían o que la mayoría de nosotros pensábamos por lo menos yo, pero sé que muchos colegas también, que la oferta era más ágil en reaccionar ante aumentos en la demanda, ¿no? Y bueno, ya se vio que con este tema de los chips, de los coches, pues que no es cierto, digo, hay una escasez global en ese asunto y también en otras cosas. Por ejemplo, si alguien de ustedes toma un vuelo, se van a dar internacional. Yo acabo de tomar 2. Son carísimos, pero mucho más caros que antes de la pandemia, ¿no? Y el problema que hay es que se cancelaron muchos vuelos y por varias razones no ha sido posible o no se han abierto, no sé si la palabra es no ha sido posible, pero no se han abierto, no hay la misma oferta de vuelos que antes. Bueno, en el caso de México sí sabemos con este cambio de categoría que nos pusieron, que no podemos abrir nuevos vuelos a Estados Unidos, ¿no? Pero en general hay menos vuelos de los que había antes. Y la razón de por qué no han aumentado los vuelos otra vez para enfrentar esta nueva demanda, la verdad es que yo no lo sé, pero hay varios estrangulamientos de la oferta en ese sentido. Bueno, ahora, también si uno ve la inflación que se ha venido, acuérdense que lo que hace el Banco de México es que mide la inflación subyacente y la no subyacente. Y la inflación subyacente es aquella que, digamos, responde a las medidas macroeconómicas que están a la disposición del Banco de México, ¿no? Que si el circulante es muy alto, entonces hay más presión de inflación subyacente, que si las tasas de interés son bajas, hay más presión de la inflación subyacente, etcétera. Pero lo que más ha afectado en el último brinco de la inflación que hemos visto es la no subyacente. Y la no subyacente casi no podemos hacer nada con ella, porque eso se debe a problemas microeconómicos de cada bien. En la no subyacente están los precios que están controlados por el gobierno y los precios que son básicamente de perecederos, ¿no? Digo, pues, si de repente hay una semana en donde hay una escasez total de tomates, pues el precio de los tomates va a subir. Y eso no tiene nada que ver con la demanda agregada ni con los instrumentos del Banco de México, ¿no? Y si sube el precio del gas, pues la inflación va a subir, y si sube el precio de la gasolina, la inflación va a subir, y el precio del gas y el precio de la gasolina y el precio de los energéticos y de la electricidad ha crecido mucho y son precios administrados por el gobierno, ¿no? Que por cierto, el presidente dijo que la reforma energética había subido los precios de la energía. Bueno, pues el precio de la energía lo controla la CFE. Nosotros le pagamos a la CFE, ¿no? La energía eléctrica que compramos y a las empresas también. Entonces, pues esos precios son los que han subido. Ahora, el peligro en esto, o sea, esto se va a acabar, esto es un brote que se va a acabar, ¿no? ¿Qué acciones se han tomado? Pues las únicas que tiene el Banco de México a subir la tasa de interés líder, la tasa de interés de política monetaria 2 veces, eso es muy importante. Y es importante para romper las expectativas. Mire, el problema es que estas presiones inflacionarias no son nuevas, o sea, no hay nuevas presiones inflacionarias de las subyacentes, no hay, ¿verdad? Son cosas pasajeras. Pero si lo pasajero empieza a ser más perdurable y menos pasajero, puede afectar las expectativas de inflación y se pueden desanclar, como dicen las expectativas de inflación, y ahí sí se nos viene un problema de una inflación legítima, vamos a decirlo así, que está siendo alimentada por esas expectativas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo que está haciendo el Banco de México, que es aumentar la tasa de interés y mostrar que hay una
determinación para controlar el problema. La última cifra de inflación que se va a conocer, creo que ayer, ya muestra una disminución significativa. Gracias, Carlos. Doctora Joana. Sí, pues nada más agregar, efectivamente lo que comenta Carlos, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, sí hubo una inflación muy fuerte donde se observó el principal brinco en este año fue también un efecto base, ¿verdad? Porque el año pasado, cuando fue abril, mayo, que empezó todo lo de la pandemia, cayeron los precios, cayó la inflación, porque se redujo bastante la demanda de energéticos, especialmente de gasolina. Eso ocasionó que bajara la inflación. Entonces, imagínense ahorita, ya si comparas abril y mayo del año pasado de este año con el del año pasado traías caída en precios y acá ya tienes y estabas cerrado, ¿verdad? Por el tema para contener el contagio. Y acá ya estás abierto y entonces la demanda pues ya va para arriba con precios más altos, entonces tienes un efecto base muy fuerte, por eso se vio así como que el incremento muy fuerte en precios en lo que vendría siendo abril, mayo, junio de este año. Ya la inflación, como comenta Carlos, va para abajo y aparte que ayudó bastante que el Banco de México haya hecho los recortes en las tasas de interés para el tema de que maneja Carlos, que es reducir las expectativas. Eso manda mensaje al mercado y ayuda bastante para contenerla. Otro de los temas que apoyó también a que subieran los precios fue que los precios internacionales de los granos se incrementaron. Eso obviamente genera un incremento en precios en los alimentos, y por eso también se observó también ese incremento en precios. Y un tema también que puede ser muy importante comentar es algo que de hecho no es argumento mío, que lo leí en Banco de México y que se me hizo muy atinado, es lo siguiente. Como el año pasado hubo muchas reducciones en ganancias de las empresas, ahorita se está observando como un incremento, así como que en precios para tratar pues de recuperar un poco la caída, las pérdidas que tuvieron el año pasado. Esto también obviamente abona a que se incrementen los precios ahorita y en relación al año pasado que habían bajado, pues se ve el incremento en la inflación. Entonces yo creo que sí es un tema que debe de solucionarse para el siguiente año, pero especialmente con estos mensajes que está mandando el Banco de México, yo creo va a abonar a ello. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Pues el tema inflacionario ha sido de mucho impacto entre las empresas, lo hemos visto también en Caintra con muchos sectores. Creo que todavía tenemos espacio para una última pregunta y está relacionada con el tema de la inversión. Sabemos pues que la inversión, si no hay inversión, no hay crecimiento ahorita, no hay crecimiento para el futuro. Y durante la pandemia pues se ha caído bastante y creemos que la recuperación todavía va avanzando. Aquí la pregunta es principalmente porque hemos visto también una recuperación en la confianza empresarial. ¿Ustedes consideran que en los siguientes meses y tal vez años veamos un repunte en la inversión en México? Principalmente de la inversión privada y de la inversión pública, podremos esperar también un repunte para los siguientes años, meses. Por ejemplo, ahorita que estamos a punto de tener el nuevo paquete económico para el siguiente año, ¿ven ustedes repuntes de la inflación, de la inversión de la inversión privada y pública? Creo que quien guste iniciar, creo que Joana. Adelante, Carlos, adelante. Después de ti, por favor, ya. Muchas gracias. Bueno, yo de hecho sí he estado recuperando a principios de este año, se ha observado un mayor dinamismo de la inversión, ahí la llevamos, pero la verdad, híjoles, o sea, es que la inversión viene cayendo desde el 2017, 2018, la verdad ha estado, pero súper afectada porque pues desafortunadamente las políticas económicas y los mensajes del actual gobierno federal no han convencido ni a los privados ni a los extranjeros. Entonces, esperemos que se vaya recuperando esto. Una de las cosas que puede ayudar bastante es el tema de que sí, suena muy feo esto que voy a decir, pero
con el tema de que la pandemia empezó en China y todos los temas que ha habido con los rompimientos de las cadenas de suministro, hay una oportunidad de relocalización de actividad productiva y en donde nosotros podemos vernos beneficiados. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades de negocio, esperemos que fructifiquen. Y especialmente que ojalá y que le baje de tono al discurso el gobierno federal y que empiecen lo que son pues tratar de hacerlo por otros lados, ¿no? Los gobiernos estatales, lo que son las cámaras, todo el tercer sector apoyar para fomentar la inversión y dar certidumbre. Por el lado de la inversión pública, híjoles, o sea, pues ya sabemos que están los proyectos insignia del gobierno federal, que la verdad no estamos seguros, como bien lo señaló Carlos, porque no hay análisis costo-beneficio de qué tan beneficiosos pueden hacer, pero bueno, en el corto plazo va a haber una expansión debido a que hay un incremento en el gasto, ¿no? Ok. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, muy particular, la verdad es que Nuevo León pues hizo una pena, o sea, el anterior gobierno lo dejó pero súper mal en sus finanzas y después como ojalá y que el nuevo gobierno, el que ahorita va a entrar, pueda llegar a conciliar y hacer negociaciones con el gobierno federal para conseguir fondos, para poder conseguir pues lo que nos falta, porque ya ven, muchos proyectos están ahí parados porque no tenemos recursos federales. Y también, o sea, es agarrarse de la iniciativa privada del tercer sector para poderlo tratar de detonar. Pero sí veo un poco complicado el panorama, especialmente pues porque estamos en pandemia y que pues todas las familias se han visto muy afectadas, las empresas en todos lados. Ojalá y que la reactivación, si bien nos va a costar unos años, empiece a dar certidumbre a la inversión para que se detone, porque la inversión tiene efectos multiplicadores impresionantes. Entonces, eso es lo que ojalá y que podamos hacer que se vaya para adelante. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, bueno, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Joana. Pero la verdad es que si no se hace algo específico para que aumente la inversión, no va a aumentar, ¿no? La inversión privada. Y la inversión pública, pues claro, o sea, ahí está. Ahora, la inversión pública sí tiene, yo creo que efectos multiplicadores, etcétera, si es rentable desde el punto de vista costo-beneficio. Y no sabemos si es rentable, ¿no? O sea, yo creo que es dudosa yo creo que la rentabilidad de la refinería de Pemex no es positiva, punto, ¿no? No hay nadie que esté haciendo refinerías, la gente las quiere vender, el margen es muy reducido, los riesgos son muy altos, pero toda la gente que sabe de eso dice otra cosa, ¿no? Dicen esto, y salvo el gobierno. El Tren Maya, pues quién sabe, y el aeropuerto, pues digamos, ahí depende cómo salga, ¿no? Digo, si es un buen aeropuerto, pues está bien, va a desahogar los otros dos aeropuertos de la Ciudad de México. No sé qué tanta rentabilidad social pueda tener, incluso si estuviera bien hecho. Pero en fin, yo creo que el sector privado ha estado haciendo, no creo, el sector privado está haciendo muchos esfuerzos en que le permita el gobierno invertir en infraestructura pública. Ya hubo 2 anuncios que el Consejo Coordinador Empresarial hizo con el gobierno, con bombo y platillo, pero se han ido atorando porque el compromiso del gobierno es desatorar cosas de esos proyectos para que las obras las haga el sector privado y no ha sido muy exitoso en eso, ¿no? Hay pugnas entre quienes son los encargados de cada uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, las carreteras y la dirección de inversiones de la Secretaría de Hacienda, que es con los que se negocia estas cosas. Nos han bloqueado la entrada a energía, entonces toda infraestructura, o sea, se ha negado simplemente, y se está elaborando un tercer paquete que será anunciado en algún momento, pero digamos, se ha hecho todo lo posible de parte del sector privado mediante acuerdos. Yo creo que la inversión deseable no se hace con acuerdos corporativos, yo creo que se hace con buenas señales, ¿no?
para la inversión, con rentabilidad, con Estado de Derecho, seguridad de los derechos de propiedad, etcétera, todo lo que ya sabemos todo, ¿no? Así es como se atrae la inversión, con buenas reglas y respetadas. Y es lo que ha fallado, como dice Joana, es lo que ha fallado. Parecería, había a veces, hay semanas que digo, bueno, parece que el objetivo del gobierno es que no haya inversión. O sea, es así, que el gas, bueno, subió el precio del gas, pues sí, subió en todo el mundo y sabemos por qué, todo el mundo sabe por qué, los expertos lo explican muy bien, pero acá sube menos de lo que subió en el resto del mundo, y dices, no, vamos a hacer una empresa para estatal y a controlar los precios. Entonces, o sea, ¿sí me explicó? Ahí había una oportunidad de inversión importante para el sector privado, sobre todo con el exceso de gas que hay en Texas y demás cosas, y de hecho es que se había venido explotando, cero. Y parecería que es el efecto. Ahora, está tan deteriorado el clima desde mi punto de vista que si el gobierno decidiera una acción positiva, podría detonar mucho. Pero no, se ve mucha resistencia, desafortunadamente. Gracias, Mario. Gracias, doctora, por sus respuestas. Ya estamos sobre el tiempo. Las preguntas pues las estaremos compartiendo para en otra ocasión. Lo que ya antes de terminar, nos gustaría ver si tienen algún mensaje final o algún comentario final sobre este tema y sobre las preguntas que hemos realizado para dar cierre a este panel. ¿No? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia, su participación. Buenísimas las dos presentaciones. Yo creo que la información que se llevan las pymes es de mucho valor, muy, muy importante para estos procesos que están viviendo ahorita y para lo que les espera durante el siguiente año. Y de nueva cuenta, pues a nombre del comité organizador del Expo Pyme, agradecemos su valiosa participación en esta segunda edición virtual. Les vamos a estar compartiendo una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA Nuevo León. Creo que las van a mostrar ahorita en unos momentos. A la doctora CAINTRA Nuevo León y el comité organizador otorgan la presente constancia a Joana Cecilia Chapacantú por su destacada participación en el programa de formación empresarial en el panel Tendencias de la Economía para las Pymes. Se los vamos a enviar por correo. Si fuera en evento en vivo, pues se los damos así en físico. Y también la constancia, CAINTRA Nuevo León y el comité organizador otorgan la presente constancia a Carlos Hurtado López por su destacada participación en el programa de formación empresarial en el panel Tendencias de la Economía para las Pymes. Y pues agradecemos también a todos los asistentes a este panel. Les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierdan ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomendamos visitar el área de stands, donde encontrarán a diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocios para todos ustedes. De igual manera, les pedimos por favor responder la encuesta de evaluación que aparecerá al final de este espacio. Y por último, los invitamos a participar, a compartir su experiencia en la Expo Pyme 2021 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León y utilizar el hashtag Expo Pyme 2021. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y les deseo un muy buen día. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, un placer, Carlos. Muchas gracias. Igualmente, Joana, gracias a todos. Mario. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Bye.